En menos de una semana, 3 organizaciones distintas han protestado en contra de las medidas que dirige la Superintendencia de Administración Tributaria. Además, el próximo miércoles, el Comité de Desarrollo Campesino está hablando de una manifestación a nivel nacional que podría bloquear distintos puntos del país. Sobre esto hablamos hoy en Sin Filtro, pero antes, una nota introductoria de nuestra compañera Lourdes Hércules. La gremial de transportes de encomiendas realizó una protesta frente al Palacio Nacional para pedir al gobierno de Jimmy Morales que cesen los cobros en aduanas. Por un lado, señalan que la SAT ha hecho incrementos tarifarios. Esto es algo que todos los guatemaltecos sabemos que ha existido todo el tiempo, pero este año se han incrementado enormemente y ya no soportamos la situación. Por eso estamos denunciándolo públicamente para que el presidente tome acciones inmediatas y resuelva el asunto. ¿Por qué aquí al frente al Palacio y no frente a la SAT, por ejemplo? Porque el diálogo con ellos se ha agotado. Hemos platicado con ellos y no hemos hablado con el intendente, el superintendente, también con el ministro de Finanzas. Les hemos planteado nuestro descontento, cuál es la problemática que tenemos, cuáles son los abusos. Por el otro, señalan que continúan los cobros ilegales en las aduanas, así como la retención de paquetes por más de 15 días. Esta es la tercera protesta que se da en una semana en la que se pide reducción de cobros por parte de la SAT. Primero caficultores, luego ganaderos y ahora transporte de encomiendas. Muchas gracias por seguirnos en Sin Filtro. Mirábamos esta nota de nuestra compañera Lourdes Hércules. En efecto, han habido en la última semana varias manifestaciones, estas en contra de la SAT o alegándole a la SAT procedimientos para lograr exenciones. Pero además a estas protestas se suma la que ya está generando mucha bulla de parte del Comité de Desarrollo Campesino anunciada para el próximo miércoles y en la cual, según trascendió en la tarde y noche de hoy, también se va a unir la gremial de transportistas, valga la redundancia, del transporte pesado. Así que pareciera ser una semana, no sé si el término es conflictivo o por lo menos difícil para el transitar en el país en líneas generales y también para a quienes se les demanda, que no solo es la SAT, sino también al gobierno de Jimmy Morales. Daniel Girin, Estuardo Zapeta, bienvenidos a Sin Filtro. Por favor, interactúen con nosotros con el hashtag SF Más Protestas. ¿Cuál es su primera apreciación de estas jornadas, Daniel? Bueno, en cuanto al fenómeno de protesta en términos generales, yo creo que estamos hablando de fenómenos bastante distintos. Digamos, las protestas que hemos visto hoy son protestas bastante minoritarias que atienden a un problema que es el problema de la SAT y que llaman la atención sobre el hecho de que la SAT requiere de enormes reformas y el sistema fiscal en general, administrativo fiscal, no solo la reforma fiscal en cuanto a cuánto tenemos que tasar la economía, sino la reforma administrativa SAT es un tema pendiente muy importante que no se va a solucionar solo imponiendo multas a grandes empresas, sino que hay que centrarse en eso y hay que hacer un gran trabajo. Las protestas del miércoles son protestas de otra naturaleza. Yo creo que no tienen mucho que ver con lo que hemos visto hoy, sino que tienen que ver con una organización que está tomando fuerza y que es interesante lo que está pasando a nivel interior, comunitario del país. A mí me interesa mucho ver hacia dónde va eso, políticamente hablando. Estuardo Zapeta. Creo que tenemos que ver primero las peticiones que están haciendo, digamos, la protesta de hoy. Muy interesante porque ellos están protestando contra un sistema corrupto. Básicamente ese es el gran tema central que los afecta. Esta es una gremial de gente que trae encomiendas de Estados Unidos, que van de casa en casa, van recogiendo, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿verdad? Las encomiendas vienen aquí, las traen en barcos y luego las reparten hasta casi que la puerta de la casa del destinatario. Pero en ese ínterin siempre pagaban en aduanas. De hecho, un pago extra, por no decirlo de otra manera. Una minilínea. Una minilínea que ahora se volvió una no media, sino mega línea. Y eso es lo que estaban protestando, porque al final es muy fuerte. Los pagos, yo he platicado con varios de ellos y me estaban hablando que, digamos, de $25, esta cosa se fue hasta casi $1,000, ¿verdad? Entonces, como pues por cajas,
ya el número de cajas por contenedor y todo eso. Pero digamos, esto es muy específico, muy centrado, muy claro en términos de qué están pidiendo. Los del miércoles, ese sí es un merengue que yo no entiendo. Piden la nacionalización de la electricidad, piden la lucha contra el neoliberalismo, piden que se pelee, digamos, por los derechos de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela. O sea, se piden tantas cosas. Ahí molestando los tuiteros, creo que en Sorna estaban diciendo, les faltó pedir que nos devuelvan Quintana Roo y el Soconusco, ¿verdad?, para las protestas que se están haciendo. Sin embargo, los mapas que ya salieron de las protestas para el miércoles es muy interesante. Yo escribía en Facebook, ¿verdad?, un comentario acerca de que el mapa deja libre rutas de narcotráfico, y eso fue para mí una de las cuestiones que más siempre me ha interesado, porque cada vez que hay protesta, las rutas que quedan libres son las rutas de narcotráfico. Es esa media luna que va desde el Atlántico, de nuestro Caribe, pequeño Caribe, ¿verdad?, y que va a salir casi al Pacífico, pero pasa por toda la transversal del norte y va a salir por Huehuetenango, llega a Varías y baja. Pero, y es interesante que eso se quede libre. Es solo una observación de un mapa. Lo que bloquean son las carreteras, ¿verdad? Sí, porque además la transversal del norte. ¿Por qué la transversal del norte no está bloqueada? Pero no es como que bloqueen los espacios aéreos. ¿Conocer la transversal del norte? ¿Dónde van? Pero vamos a ver. Conocer la transversal del norte. Conocen, quienes hemos vivido por ahí, quienes hemos trabajado por la transversal, sabemos la calidad y la cantidad de tránsito que se da por la transversal del norte. Sí. No solo de drogas, sino de contrabando. Digámoslo como es, ¿verdad? Pero esa parte está vacía. Ahí no hay ni bloqueos ni protestas. Sí. A mí me parece una casualidad. La forma, casualidad. Yo me he dedicado buena parte de mi vida académica a estudiar narcotráfico y a estudiar crimen organizado. Y fui comisionado nacional para reforma política de drogas. Entonces, cuando uno ve cómo opera el narcotráfico, no es necesariamente a través de las carreteras nacionales y en días de hora punta. Porque si tú quieres movilizar y movilizas... Guatemala se movilizan en torno a 300 toneladas métricas de cocaína al año. No necesariamente necesitas que todos los días, a todas horas, las carreteras estén despejadas. 300 toneladas métricas es algo que mueves pues coyunturalmente, y lo mueves por tierra, mar, aire, y lo guardas en un depósito y lo dejas ahí un mes. Realmente, digamos, no sé hasta qué punto va a estar relacionada el bloqueo de unas carreteras nacionales de 7 de la mañana o 6 de la mañana a 5 de la tarde con las grandes rutas del narcotráfico que funcionan todos los días y que realmente utilizan las carreteras nacionales importantes de una manera coyuntural. Siendo la transversal del norte una de las pero fuera del tema del narco, las peticiones. Hay peticiones. Las peticiones, sí, las peticiones. Veámoslo como un fenómeno político, que yo creo que es lo realmente interesante. Ya se han declarado en algún momento que hay una intención de hacer Codeca un partido político. Y a mí eso me parece que es sumamente interesante y que estaría bien que todas estas estrategias que tienen que ver con demandas se lleven a la arena de la competencia política democrática. Y ahí es donde se va a ver cuánta gente está a favor de esta clase de programas. Yo estoy de acuerdo con Estuardo, que cuando te lees el comunicado les faltó decir que Guatemala vaya al Mundial y que seamos todos felices, digamos, pidiendo cosas que no son precisamente viables. Y a mí me gustaría ver cómo se traduce eso en legitimidad democrática, porque muchas veces se utiliza la retórica de que hay ciertas organizaciones que hablan por las comunidades o por los pueblos, pero no vemos que eso tenga una repercusión en el sistema político. Y si son capaces de canalizarse a través de un partido político, creo que va a ser mejor para todos. Y un tema que para mí sí es muy importante es la forma de financiamiento, aparte de la cooperación internacional que tiene Codeca, ¿verdad?, que es a través del robo de energía. El robo de energía se da en toda el área de San Marcos, vía abajo a la costa, abajo también ya se extendió hacia ciertos niveles del oriente también, y es energía que cambian, digamos, la distribución. Codeca se lo cobra a la gente y obviamente eso sirve para financiar mucho de este nivel de manifestaciones. De hecho, ya hay gente condenada por eso. Ya no estamos hablando de un fenómeno que sea secreto, no. Y Dios guarde el que no pague, es que esa es otra cosa.
y eso no lo pueden decir los televidentes que estén en área de Codeca, y que haya sido un financiamiento a través del robo de energía eléctrica. Eso hay que denunciarlo. Y eso tendría que tener una persecución también en este proceso y en este nivel. Si ese va a ser el financiamiento de partido político y Codeca llega a ser partido político, sería muy interesante ver cómo reacciona el Tribunal Supremo Electoral. Quedaría como financiamiento electoral ilícito. Vamos a hablar de los reclamos políticos y este futuro político de Codeca, si es que logra concretarlo, pero cuando regresemos del corte, acompáñenos en la conversación, #SF más protestas, esperamos sus comentarios para verlos aquí en pantalla. Vamos a un corte comercial. En Twitter le preguntamos a la gente qué debe hacer el gobierno de Jimmy Morales ante las #SF más protestas. El 42% dijo evitar los bloqueos, los piquetes. El 47% dice entablar un diálogo y el 11% dice ignorarlas porque son por gusto. No sé si la matemática me da bien ahí, pero creo que hay un dato que no está totalmente bien. Pero hagámosle caso a ese 42% que dice evitar los bloqueos. La gente asocia las manifestaciones a parar el tráfico por 5, 6, 7 horas, impedir que pasen las ambulancias. Estuardo postaba antes de entrar al aire de que incluso la vuelta ciclística se iba a parar. ¿Qué impresión les genera esto? Daniel. Inició hoy la vuelta ciclística, ¿verdad? Inició hoy la vuelta ciclística y llegó a Jutiapa. Sí, es que yo creo que sí hay que revisar la legislación que tiene que ver con manifestaciones. Eso no significa coartar el derecho a manifestar, que es un derecho importantísimo y que tiene que existir y tiene que estar plenamente garantizado, pero cuando uno ve la legislación en otros países sí te das cuenta que hay un rol de las autoridades mucho más fuerte y digamos, dejan la mayor parte de países con democracias de calidad, dejan que las instituciones de seguridad regulen de alguna manera ese derecho a manifestar, porque obviamente no es absoluto. Y yo no pondría, a mí no me gusta cuando se pone el derecho a manifestar con el derecho a libre locomoción como si fuesen la misma cosa. Yo creo que el derecho a manifestar es muchísimo más importante que si tenemos un tráfico lento o no. Pero hay que distinguir entre que se avise a las autoridades que se va a ejercer ese derecho a manifestar y luego el orden que ese derecho a manifestar requiere. Y ese orden debería estar regulado por las autoridades, como pasa en otros países. Y bloquear es algo que no te permitirían en ningún país de Europa. O sea, en ninguno tú puedes agarrar una carretera nacional y taparla completamente sin que lleguen los antidisturbios y te pegan unos pelotazos con pelotas de goma de impresión. Y aquí es como que no existe la fortaleza por parte del Estado de hacerlo. Si fuésemos capaces de diferenciar entre manifestar y bloquear como una forma, digamos, cuestionable de manifestar, creo que ganaríamos todos. Estuardo, hay que esperar que mañana lleguen las autoridades para sacar a la gente. ¿Qué es lo que mucha gente espera al final de cuentas? Vamos a ver, agarremos dos casos recientes y muy similares. Haremos el caso de Villanueva. En el caso de Villanueva, los villanovanos salieron a protestar porque no quieren que se construya una cárcel en Villanueva, ¿verdad? Y los agarraron, ahí sí, como diría Daniel, a pelotazos, ¿verdad? A bombazos y a todo. Al mismo tiempo, estaban también los de Totonicapán, allá por Alaska, protestando. Y a ellos no les hicieron nada, no los tocaron. Pero hay una diferencia. Fue una cosa bien extraña. Hay una diferencia. La única diferencia entre una manifestación legal e ilegal en este país es avisar con 24 horas de antelación. Esa es la diferencia. De ahí no hay una mayor regulación sobre ese derecho a manifestar. Lo que pasó con lo de Villanueva es que para mí es un ejemplo clarísimo de brote irracional basado en una serie de rumores, porque después salió el ministro de Gobernación básicamente diciendo, miren, no sé dónde se sacaron A, B, C, D, I, X información.
y no se había avisado. Y es por eso que en el momento en que no se avisa y se bloquea, las autoridades sí entran a disolver. Pero hoy por hoy, una vez que avisas, no hay unos instrumentos legales tan claramente establecidos para que la policía disuelva completamente. En Toto también tampoco habían avisado. Casi siempre avisan estas manifestaciones. Yo no sé el caso de Toto no había. Aquí tenemos el caso de Codeca, que tenemos un aviso de 48 horas antes. Sí, pero esos son los dos, dos casos iguales en los cuales la autoridad tuvo dos respuestas diferentes. En Totonicapán no hubo respuesta de la autoridad, o sea, pasó y no se hizo mayor cosa. En Villanueva sí. Y entonces es muy diferente la reacción que se va a tener de la autoridad, creo que dependiendo y entablar un diálogo, ese es el objetivo precisamente del bloqueo, ¿o no? Porque si uno ve la lista de peticiones, al final dice que quieren entablar un diálogo, pero el bloqueo, la protesta se utiliza como medio para entonces llegar al diálogo. A ver, pero uno de los argumentos de muchas de estas organizaciones que llegan a bloquear y coartar la libertad de locomoción de otros guatemaltecos es, si no hacemos esto, no nos escuchan. Y hasta cierto punto es válida esa claro posición. Que sí, y es que los canales políticos, por eso yo decía que es muy interesante que se quieran conformar en partido político, y si ese partido político pudiese tener representación, sería muchísimo mejor, porque entonces tendríamos un canal institucional donde derivar todas estas peticiones, que son peticiones, sinceramente, bueno, que hay que revisar. Realmente el documento para mí es algo bien difícil de digerir, porque es incoherente, porque no sabes muy bien qué es lo que quieren, que es muy difícil hablar de diálogo cuando planteas... Que no es nada lejano a la política guatemalteca, sí, tampoco. Pero cuando tú dices, voy a dialogar contigo, y lo que quiero es, yo llego a Guatevisión y digo, mira, yo quiero 500 millones de dólares anuales te van a decir, mira, ¿cómo vamos a empezar a hablar, a dialogar, si lo primero que me dices es algo completamente inviable? Bueno, pues yo creo que este es un ejemplo así. No, quiero que metan preso a Álvaro Arzú y Óscar Berchier, por favor, por privatizar. Vamos a ver, puedes estar a favor o en contra de las privatizaciones como política pública. No metes a la cárcel a la gente por privatizar, desde luego no por eso, ¿no? Y luego unas referencias como al socialismo del siglo XXI latinoamericano, mezclado con la nacionalización de la energía, cosas que hoy por hoy no están encima de la mesa y que sinceramente da la sensación de que no tienen tantas ganas de dialogar. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos seguimos hablando de este tema con el hashtag SF más protestas. Están aquí con nosotros Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Contigo, Ana, continuamos aquí en Sin Filtro. Leemos algunos de los tweets que nos han mandado. SF más protestas, nuevamente la polarización aparece. ¿Será para bajar presión en el Congreso o casos de corrupción? Con pregunta o dice Juan Carlos Martínez. Luego, los mismos que han sumido al pueblo en la miseria y la ignorancia, que han querido un pueblo manipulable, ahora se quejan de SF más protestas, dice Williams Mazariegos. Lo último, SF más protestas, bloqueos que solo afectan más nuestra débil economía. Señores de Codeca, no tienen una forma más madura de llegar a negociar, dice Héctor Noé Vázquez. Bien, quería profundizar en este tema que hablaba Daniel, el papel político que puede tener Codeca, que se está comenzando a organizar como un partido. Estuardo, vos señalabas que habría que ver un poco el tema del financiamiento, pero a ver, ¿no es mejor que se organicen como partido y que ahí puedan librarse esa batalla antes que sigamos con esta constante molestia a muchos guatemaltecos de bloquear y impedir su derecho a la locomoción? Yo creo que ellos saben que si se convierten en partido político, el apoyo que tendrían sería mínimo, y eso ya lo vimos. Cuando URNG se convirtió en partido político, cuando básicamente estos grupitos se convirtieron en partido político, siguen teniendo un apoyo, pero bastante bajo. Muchos no llegaban ni a margen de error, por ejemplo, ¿verdad? Los mismos grupos campesinos y aún cuando, por ejemplo, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ha salido de candidata, y en realidad y hay que ver los números para eso, ¿verdad? Creo que sería mejor, institucionalmente le conviene al país que se hagan partido político,
La cuestión es que yo siento que como partido político no tienen ningún incentivo como el que tienen ahora, desde financiamiento a través del robo de electricidad o a través de otras formas de financiamiento que, siendo partido político, tendrían que buscar muchos aliados. Pero sería muy interesante, a mí sí me encantaría ver que Codeca, CUC, CONIC y todo esto se convirtieran en partidos políticos, para ver si el voto en una democracia los favorece a ellos o no. Por lo menos lo que hemos visto hasta aquí, el caso de URNG y asociados, es que la población nunca han pasado de 4%, pero lo cual no significa, por ahí. No debemos agarrar el ejemplo de URNG y aplicarlo automáticamente. O sea, los porcentajes de voto cambian y yo sí veo que hay ahí una organización social que puede eventualmente convertirse en un partido político viable y que tenga bastante más apoyo que en que en su momento tenga ORNG. O sea, la política no es estática, no podemos decir el voto de izquierda, de X izquierda se circunscribe a un 3%. Yo creo que eso puede variar fácilmente y ahí tenemos, por ejemplo, el MAS en Bolivia. Fue un fenómeno que empezó con muy poco porcentaje de voto y acabó siendo el partido dominante durante los últimos años en Bolivia. Sí, y que, por ejemplo, Convergencia tenía algún vínculo con CUC y con CONIC y logró meter a Leocadio Huracán como diputado. Y yo no sé hasta qué punto existe ese engranaje, fíjate. Yo creo que la izquierda guatemalteca ha sido muy dispersa hasta ahora y no ha habido un elemento unificador de esa izquierda. Cosa que igualmente en Guatemala en general existe un sesgo conservador. O sea, la gente tiende a ser, el pool de votos al que te diriges tiende a ser bastante conservador. Pero insisto, ¿quién sabe si todo esto que está pasando, y 2015 fue un año muy interesante, gran parte de los movimientos que han salido son movimientos que pertenecen a la izquierda? No hay tantos movimientos nuevos salidos de 2015 o que llevan desarrollándose más tiempo como los movimientos del interior que sean de derecha. Y quién sabe si algo interesante, me refiero a interesante en cuanto a analista político, puede surgir de la unión de esos movimientos. Hasta esta hora, que ya tenemos que llegar a las conclusiones, no hemos hablado de alguien que debería ser protagonista en estas marchas, en estas manifestaciones, que es el presidente Jimmy Morales, que incluso parte de las peticiones era la salida de él y Jafet Cabrera, pero sigue desaparecido, le augura una semana así, vamos a tener el país probablemente paralizado y no vamos a ver al gobierno, Estuardo. A veces a los gobiernos, cuando tenés situaciones muy complicadas, siguen la lógica de si no tienes crisis, y si tienes muchas crisis que no pueden controlar, invéntate una y contrólala tú, ¿verdad? Y siempre, eso lo han dicho otros gobiernos que han pasado, ¿verdad? Muchas de las ONGs, no estoy diciendo que este es el caso, pero podría ser, se ponen al servicio de, se ponen en alquiler de, se ponen, digamos, en renta de. Pero si no lo hacen así, aún estas sirven cierto interés. Miremos, por ejemplo, el sindicato de maestros, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, digamos, sindicatos de salud, que en ciertos momentos son necesarios para que el gobierno pueda hacer algún acuerdo público preestablecido, compadre hablado básicamente, pero que se hace en teoría por presión de estos grupos. Creo que lo vamos a seguir viendo bastante desaparecido. Una de las peticiones que dice Codeca que va a hacer es precisamente la renuncia del presidente Jimmy Morales. Entre el arcoíris que traen de peticiones desde Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina y Venezuela, no a la privatización, la lucha contra el neoliberalismo, la nacionalización de la electricidad, la no criminalización de la lucha política. Viene también la renuncia del presidente Jimmy Morales. Que parecía la más factible de toda la lista. De todas esas. Pero ahorita es interesante que yo creo que Codeca debe considerar, y un buen consejo a los de Codeca es que nadie está en contra del derecho de protestar, porque si se le quita a Codeca nos lo quitamos nosotros mismos ese derecho, y eso es constitucional y está protegido. Es otras acciones que se toman bajo ese derecho de protesta, por ejemplo, bloquear
por ejemplo, no dejarte pasar o no dejarte producir lo que la gente resiente, y eso es lo que tienen que hacer. Yo creo que pueden protestar frente a las municipalidades, frente a gobernaciones, pueden protestar de otras maneras, que sean visibles, que tengan impacto y que sean escuchados, ¿verdad? Y lo pueden hacer sin afectar a otros. Entonces va a ser más respetable aún si se quieren convertir en partido político. Daniel, tus conclusiones. Bueno, sobre el tema de Jimmy Morales, creo que están aplicando la vieja estrategia de en boca cerrada no entran moscas y han entendido los de su equipo de comunicación, esa es mi interpretación, que cada vez que abre la boca mete la pata y debilita más a la presidencia, y que obviamente callarse no es lo mejor para mostrar fortaleza política, pero si saliese a hablar sería incluso peor. Yo creo que a la larga esa es una filosofía que les va a hacer mucho daño, porque lo que quieres es un sistema presidencialista, es ver al presidente, y más en momentos en los que el país da la sensación de que está en descontrol o que necesita de esa clase de liderazgo. Yo hace tiempo que le perdí fe a esta presidencia y creo que nos vamos a tener que acostumbrar a un presidente que ha asumido su rol de presidente débil. Un presidente ausente. Sí. Bueno, Daniel, Estuardo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a usted por seguirnos en Sin Filtro con este hashtag #FF+Protestas. Ya veremos el miércoles cómo se desenvuelven estas manifestaciones planteadas por Codeca. Mañana puede ser un día clave también en cuanto al devenir de la política en el Congreso de la República. Le contaremos todo en Noticiero Guatevisión y en Sin Filtro. Que tenga una muy buena noche.